Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Share screen. Quiero ver. Mm. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Y ahora, sharing, show screen, begin. ¿Cómo comparto? Screenshot webcam. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola a todos. Iniciamos con esta sesión. Primero estoy un poco, no sé si ustedes ya están iniciando a ver, si alguien puede chatear y escribir que todo está ok, digamos, porque tenemos algunos problemas técnicos por, del organizador, digamos, que no tiene luz. Entonces, si alguno de ustedes que están viendo pueden validarme y decirme que están viendo mi pantalla o
Hola, hola. Vamos a ver las opciones. Si en teoría ya está compartiendo. Screen, en teoría sí. Vamos a ver. Bueno. Ok, en teoría sí, ahí está la pantalla. Bueno, no sé si alguno de ustedes puede escribir en chat si están viendo mi pantalla porque realmente hay algunos problemas. Sí, sí se escucha, ok, todo bien, lo escucho, lo veo. Ah, ok, bueno, muchas gracias al que ya ya me confirmaron que está compartiendo. Entonces vamos a iniciar con la presentación porque ya perdimos algunos segundos. Solo quiero acomodar esto que por alguna razón, ahí está. Primeramente, gracias por estar conectados. Yo sé que esto ya es una hora un poco pesada en algunos países. En mi país, El Salvador, ya son las 12 del mediodía, es que es hora de almuerzo. Y vamos a hablar en esta conferencia sobre Action Machine Learning y vamos a tratar de dar como una introducción muy básica de lo que es Action Machine Learning. En este caso, cuando nosotros hablamos de Action Machine Learning, es primeramente una apuesta de Microsoft para poder brindar soluciones de analítica avanzada para cualquier institución, digamos. ¿Por qué hablo para cualquier institución? Porque en este caso nosotros estamos, o Microsoft provee una infraestructura compleja para poder crear modelos predictivos. Y vamos a hablar un poco de lo que es Machine Learning dentro de esta sesión. Primeramente, para los que ya han estado en alguna sesión mía o me conocen, mi nombre es Ayes Portillo, yo soy un mentor, nosotros nos dedicamos a apoyar empresas, guiarlos paso a paso para que puedan generar soluciones analíticas avanzadas y trabajo para esta empresa que es costarricense. Igualmente, también soy MVP en plataformas de datos y tengo algunas maestrías, alguna de ciencia de datos, una de base de datos y muy pronto ya, solo me falta defensa, la maestría en estadística. Como tal, tengo 14 años de estar trabajando, ya casi 15, de trabajar en el área de datos, que inicié con la parte de inteligencia de negocio por los años 2006 y continúo en proceso de capacitación. Entonces, a medida que he ido capacitándome, he ido aprendiendo determinados frameworks y determinadas nuevas tecnologías que cuando uno las ve inicialmente cree que no va a funcionar y que realmente no deberíamos prestarle atención. En este caso, desde mi punto de vista, yo les recomiendo que comiencen a investigar un poco de la parte de inteligencia artificial, digamos, porque cuando uno habla de inteligencia artificial, habla de un montón de tecnologías, donde parte de esas tecnologías es el machine learning. Y algo muy importante es el hecho de que aprendamos a utilizar herramientas ágiles. Y dentro de las herramientas ágiles están la mayoría de soluciones que están en la nube. En este caso, nosotros deberíamos comenzar a ver los distintos proveedores porque realmente como recomendación y al final y al cabo, uno tiene que aprender lo que le va a funcionar. Entonces, yo siempre he tenido muchas discusiones con fanáticos de otras tecnologías que vienen y dicen mi tecnología es mejor o realmente la otra tecnología no sirve, digamos. Yo quiero enfatizar y recomendarles que investiguen todos los proveedores y que se casen con el proveedor que crean que va a funcionar. En mi caso, yo recomiendo Microsoft porque Microsoft tiene ciertas características que de una u otra forma funcionan, así sencillo, digamos.
Y, y Microsoft como tal, cuando ve algo que va a funcionar, lo evoluciona a tal grado que se convierte como en una guía de implementación para otros proveedores. En el caso de Azure, Azure como tal fue una apuesta que muchos mencionaron que era muy deficiente, que era una arquitectura que no era tan funcional, pero ahora podemos decir que Azure es literalmente uno de los líderes, que no tiene nada que envidiar a Amazon Web Service o a Google, porque él concentra toda su tecnología en proveer soluciones, no solo arquitectónicas, sino soluciones de alcance masivo. Y eso es lo que vamos a ver dentro de esta presentación. Entonces, y lo primero que hay que tomar en cuenta es que cuando nosotros hablamos de Machine Learning, digamos, estamos hablando también de conceptos de inteligencia artificial y que en este caso no es nuevo. Digamos, lo primero que tienen que mentalizarse que cuando alguien les venga a hablar de Machine Learning como la última tecnología, no es la última tecnología. Lo que sucede es que ahora ya es posible implementar esa tecnología dentro de cualquier empresa y se pueden hacer pruebas de concepto con inversiones mínimas. En este caso, la ventaja de la nube es que me permite crear modelos predictivos con una mínima inversión, digamos, porque uno de los principales problemas cuando nosotros trabajamos dentro de las empresas es el hecho de que nosotros debemos de justificar la inversión. Y entonces cuando nosotros hablábamos antes de tecnologías de inteligencia de negocio, hablábamos de inversiones de 50,000, 100,000 dólares y así sucesivamente. Entonces llegar a una empresa y decir, quiero hacer una prueba de concepto, pero tenés que invertir 50,000 dólares, era un concepto que muy difícilmente lo ibas a vender. Entonces, en este caso, todas esas tecnologías que vienen desde los 1940, digamos, porque lo primero que tienen que entender es que el Machine Learning no es un concepto de magia, sino que es un concepto que viene evolucionando desde teorías matemáticas, teorías estadísticas y parte de probabilidades. ¿Por qué? Porque al final y al cabo, estos modelos que uno implementa, digamos, independientemente del tipo de modelo que uno implementa, puede ser un modelo supervisado, un modelo no supervisado, un modelo de reforzamiento o otros modelos como el deep learning. Entonces, todos estos modelos que uno implementa tienen su base matemática que al final lo que hace es generar o analizar la historia para poder crear como ecuaciones. Digamos, veámoslo desde el punto de vista así más simple. Una ecuación, digamos, una regresión es una ecuación lineal. Es una ecuación lineal. Entonces, en este caso, el modelo va a analizar las características o las variables descriptivas para poder crear un modelo matemático que pueda definir una tendencia lineal de lo que estamos haciendo. Entonces, si nosotros comenzamos a ver la historia del Machine Learning, digamos, y algunos que han llevado estadística y algunos que han llevado econometría, ustedes han podido analizar determinadas técnicas analíticas avanzadas que realmente, digamos, algunos los implementaron con SPS, otros los implementaron con Stata, otro con Minitab, y esos modelos que uno hacía muy manual, ahora literalmente ya se pueden hacer de una forma más visual y que el concepto que deberíamos entender nosotros es el resultado y cómo esto se implementa en el negocio. Entonces, cuando nosotros ya estamos hablando de Machine Learning, entonces hablamos de una evolución que ya tiene aproximadamente 50, 60 o 70 años, podríamos decir, porque hay muchas teorías que son de los 40 o antes de los 40 que uno utilizaba, pero uno sinceramente no sabía que era parte del Machine Learning o parte de la minería de datos, digamos, porque muchas personas y perdón la expresión, digamos, siempre se casa con el término de moda, porque al final todo lo que uno hace con el Machine Learning son parte en algunos casos, de minería de datos y en otros casos también le podemos decir como científico de datos. Entonces, todas estas tecnologías, ya que tienen, pongamos, 60 años o 50 años, han evolucionado y ahora, digamos, desde la época del 2000, 2010, que comenzó una revolución extremadamente acelerada,
vemos que estas tecnologías son posibles de implementar dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque realmente, digamos, cuando hablamos de la época de 1990 al 2000 y aún época del 2010, las empresas se estaban centrando más que todo en poder integrar sus sistemas en modelos analíticos que se conocen, mejor dicho, como Data Warehouse, y a explotarlas con herramientas de visualización. Pero en esos casos, digamos, cuando nosotros estamos hablando ya de todos esos conceptos de herramientas de analítica avanzada, habían ciertos problemas. ¿Por qué? Porque cuando ya querían hacer analítica avanzada, es decir, implementar Machine Learning o técnicas de minería de datos, como quieran llamarlo ustedes, eso generaba un costo computacional extremadamente alto. Pero gracias a la evolución tecnológica y a la ola de datos o el mar de datos que le quieran llamar, o mejor dicho, el Big Data, todas estas tecnologías se comenzaron a democratizar. Entonces, ahora ya en la época del 2020, ustedes ya pueden utilizar técnicas de Big Data con técnicas de Machine Learning y todo integrado en una única plataforma, sin necesidad de tener expertos en infraestructura que puedan generar el framework o la infraestructura necesaria para poder implementar todos estos modelos. Entonces, lo primero que hay que hacer es comenzar a definir un concepto de Machine Learning. Digamos, al final, Machine Learning no es magia. Literalmente, tampoco es un proceso completamente automático, digamos, porque algunas personas, cuando habla de Machine Learning, habla algunas veces, y perdón la expresión, digamos, porque no siempre es así, si hay algoritmos que pueden aprender por sí solos, es el hecho de que venden que el Machine Learning realmente es una tecnología que aprende sola, y realmente no es así. Vemos porque cuando uno implementa determinados modelos, se aprende de las reglas que se identificaron en la data histórica. Pero llega cierto momento en que posiblemente todo ese concepto de reglas que se implementaron, o mejor dicho, si lo vemos desde el punto de vista de una regresión o una ecuación lineal, deja de ser válida. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta que estos modelos también sufren un concepto de envejecimiento. Entonces, el Machine Learning como tal, veámoslo como una técnica que combina conceptos matemáticos y estadísticos para crear un modelo predictivo en base a lo que pasó. Es decir, que si nosotros vemos que las ventas llevan una tendencia, fácilmente, digamos, con un modelo de regresión podríamos estimar la siguiente venta del mes. Igualmente, esa estimación, como todo es un concepto predictivo, igualmente es un concepto estadístico, tiene una probabilidad de certeza y tiene un margen de error. Entonces, cuando nosotros hablamos de Machine Learning, hablamos de todos esos conceptos que al final, digamos, son modelos analíticos avanzados que deberíamos estar nosotros de una u otra forma en algún momento volviendo a generar. Entonces, eso se le llama el proceso del reentrenamiento, el proceso de análisis, de seguimiento y de la evaluación de los modelos. Entonces, hay algo que tomar en cuenta y es lo que yo les vengo diciendo. Es el hecho de que cuando nosotros ya estamos en este proceso, debemos seleccionar determinadas herramientas. Y generalmente cuando ustedes hablan de procesos de Machine Learning, literalmente la mayoría de personas se basan en decir, utiliza R o utiliza Python. Sí, son herramientas. Pero el objetivo de cualquier empresa es poder integrar esas herramientas con toda su infraestructura. Y es por esa razón, digamos, que existen determinados análisis anuales donde se está viendo la efectividad o la forma en que evolucionan estas herramientas basados en la utilización dentro de las empresas. Y uno de esos estudios es el famoso análisis de Gartner. Y acá lo que nosotros podemos ver, digamos, por lo menos en esto tenemos una visión de 2 años, es decir, 2018, 2019, porque el 2020 no lo he visto, ver realmente cómo evolucionan, digamos, y en este caso uno puede ver realmente de que hay ciertas tecnologías que fueron un boom, pero que ahora realmente están decayendo. Y eso es debido a que realmente cada proveedor utiliza diferentes estrategias para poder hacer más amigables las herramientas y más utilizables dentro de las empresas. En este caso, si ustedes pueden observar, vemos acá en este caso Microsoft
en el 2018 como un visionario, pero un visionario que todavía no es un competidor con respecto a las herramientas líder, que en ese entonces era Kaimi, SAS, RapidMiner y Tivicock. Pero en un solo año, digamos, esa tendencia cambió, digamos, Kaimi se convirtió en una herramienta visionaria, ya no es un líder, y vemos que hay otras herramientas que continuaron como líderes y otras que llegaron como la casa de MATLAB. Y en este caso, Microsoft para el 2019, es decir, el año pasado, está casi por ser un líder. Eso quiere decir que este año, con toda la inversión que han realizado y todos los ajustes y compatibilidad del Machine Learning con conceptos como de Data Lake, de conceptos de Big Data, utilización también de Databricks, está haciendo de que ahora realmente sea quizás de la plataforma que muchos quieran utilizar, digamos. Yo no sé el caso de Oracle, no sé el caso de Google, pero por lo menos de la experiencia que tengo de utilizar herramientas de programación como código, que es el caso de Python y R, digamos, utilizar y combinar Microsoft con eso, permite grandes ventajas. Entonces, ¿qué es Microsoft Machine Learning? Digamos, hemos hablado de que el Machine Learning es todo un proceso matemático y estadístico que permite generar un modelo matemático que predice la información. Pero realmente, si nosotros lo vemos desde un punto de vista conceptual y el punto de vista de conocimiento, podríamos decir que no podemos implementar fácilmente Machine Learning. Entonces, es aquí donde entra Microsoft y viene y comienza a crear un framework para que las empresas puedan utilizar el Machine Learning. Y el primer intento se llamó Microsoft Machine Learning Studio Classic, que si no me equivoco, digamos, y perdón, digamos, porque yo no lo utilicé cuando se llamaba de esa forma, se llamaba Cortana Analytics. Posteriormente, digamos, cambiaron el nombre y ahora eso evolucionó a una solución más integrada dentro de Azure. ¿Por qué? Porque antes el Machine Learning Studio era como una aplicación de Microsoft basado también en Internet, pero que no estaba completamente integrado con Azure. Es decir, que habían ciertas funcionalidades muy buenas, pero que todavía no era un modelo óptimo para poderlo vender como una solución completa para las empresas. Entonces, ¿qué pasó? Digamos, comenzó y evolucionó algo que se llama Microsoft Azure Machine Learning. Y este concepto, ustedes ya lo pueden ver o lo pueden utilizar, por lo menos crear el entorno o el workplace desde Azure y loguearse ahí y ver diferentes opciones. En este caso, el sabor que quieran utilizar dependerá mucho de sus características o de su expertise o en algunos casos aún del problema de estudio. ¿Por qué razón? Digamos, porque en este caso, digamos, yo puedo tener modelos automáticos, que es el sueño que todo el mundo quisiera, que cuando los clientes les dicen, miren, quiero una pantalla que tenga colores de arco iris, que tenga un unicornio, y que el cliente dice, dámelo ya. Entonces, para nosotros como desarrolladores, eso significa hacer todo un análisis, hacer toda una programación e invertir mucho tiempo. Entonces, Microsoft ahora, ese concepto de darle una interfaz al cliente con unicornio y arcoíris es posible por medio de Automate. Entonces, dentro del entorno de desarrollo de Machine Learning, vamos a tener la capacidad de poder crear modelos automáticos de Machine Learning. ¿Qué significa eso? Que literalmente yo voy a poder hacer modelos predictivos simplemente con tener un conjunto de datos y este conjunto de datos saber qué tipo de algoritmo voy a implementar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él automáticamente va a generar todo un modelo o todo un proceso de científico de datos para generar un modelo óptimo para poder predecir. Hay que tomar en cuenta de que al ser un modelo automático puede generar modelos muy buenos, pero siempre creo yo que hay ciertos problemas de estudio que requiere el toque de humano. Digamos, el toque humano significa de
basarse o utilizar experiencias previas para poder generar modelos más óptimos. ¿Por qué? Porque aunque el Automate sea un modelo automático, como dice su nombre, no necesariamente va a generar la mejor solución. Va a generar la mejor solución con la que él fue programado. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, de que para poder empezar un modelo predictivo, pudiéramos experimentar con Automate Machine Learning. Pero si ya queremos algo más robusto, algo más personalizado, algo que implemente reglas de negocio, que podría ser de que realmente generamos una estandarización basado en un criterio propio o utilizar diferentes técnicas de limpieza de datos como la parte de los missing datos. Entonces, ahí es donde entra ya el criterio del científico de datos. Pero por lo demás, digamos, si ustedes quieren iniciar con procesos de Machine Learning, pueden crear una cuenta en Azure, crear un Machine Learning y comenzar a experimentar con un conjunto de datos y Automate. Pero si ustedes quieren un poco algo más robusto, digamos que en este caso, digamos que una dificultad intermedia, pueden utilizar el Design, que ya lo vamos a ver. El Design literalmente es un concepto de poder implementar Machine Learning, pero utilizando modelos o componentes prefabricados que ya realizan una función para el flujo de transformación y predicción. Entonces, en este caso, es el segundo sabor y tenemos el tercer sabor, que aquí literalmente lo que vamos a hacer es generar un modelo analítico basado en un framework propio de Machine Learning, que es el Python SDK, para poder generar esos modelos analíticos. Y en este caso, cuando nosotros hablamos de un notebook, estamos hablando de un Jupyter, digamos, si ustedes han utilizado Anaconda o si han utilizado determinados conceptos de científico de datos que es basarse en conceptos reproductivos, que generalmente, digamos, hay una apuesta mucho por utilizar Jupyter. Entonces vemos acá un modelo que utiliza el mismo concepto en el cual yo declaro determinadas librerías, leo mi conjunto de datos, realizo mis transformaciones paso a paso y posteriormente que yo he analizado mis transformaciones, genero un modelo entrenado, que en este caso puede ser una regresión, puede ser una serie de tiempos, puede ser un árbol de decisiones, puede ser un deep learning, que puede ser que yo utilice TensorFlow, Keras o cualquier otro proveedor que me ayude a poder generar modelos de deep learning y que esto lo quiera publicar. Entonces, cuando nosotros ya hablamos del notebook, estamos hablando de un concepto un poco más orientado a un científico de datos que conoce de programación, conoce de análisis y puede generar modelos mucho más complejos. Mientras que en el caso de Automate, literalmente es una interfaz que al final te va a generar el modelo y vos vas a decidir qué modelo utilizar. Entonces, y ya la parte intermedia es el design, que en este caso ya estamos hablando de un concepto donde yo ya tengo determinados componentes, como pueden ver acá, en esta interfaz, yo tengo un componente que permite dividir los datos para entrenamiento, es decir, cuando yo genero un modelo de Machine Learning, yo tengo que pensar en el momento de entrenamiento y el momento test, entonces yo utilizo un componente, él me lo hace. Igualmente, en este caso ya estoy utilizando determinados algoritmos donde yo simplemente digo, implementame un decision tree de 2 clases, implementame una red neuronal de 2 clases, implementame un support virtual machine de 2 clases, implementame una regresión logística de 2 clases. Si ven acá, literalmente hay componentes que me van a permitir hacer toda la función del Machine Learning, evaluar modelos y determinar qué modelo puede ser más óptimo para el conjunto de datos. Igualmente, en ese flujo que yo estoy agregando, tengo procesos de reglas de transformación de negocio para generar el mejor conjunto de datos adecuado para la generación del modelo predictivo. Entonces, al final, digamos, yo estoy haciendo toda una parte que se le conoce como la parte experimental, donde yo tengo mi conjunto de datos, mi proceso de transformación, y esto ya va a generar un modelo predictivo que puede ser almacenado o consumido por aplicaciones para poder hacer su análisis. Entonces, todo ese concepto es Azure Machine Learning. Pero ahora bien, digamos, esta es la parte del design. Esto lo voy a explicar mejor con el ejemplo en vivo.
Estos son los algoritmos que también lo voy a explicar, pero realmente lo primero que tenemos que hacer, digamos, si sabemos que las herramientas pueden realizar todo el concepto de Machine Learning de diferentes formas, nosotros tenemos que analizar qué vamos a hacer. Y como mencioné en algún momento de la presentación, existen diferentes tipos de modelos predictivos. ¿Qué significa eso? Digamos, cada conjunto de datos puede ser adecuado para un modelo predictivo o no. O un modelo predictivo puede ser adecuado para un problema de estudio. Entonces, aquí es donde viene la primera fase, que es comenzar a identificar qué es lo que voy a hacer y cuál es mi objetivo final. Y quizás uno de los modelos más utilizados son los modelos supervisados de tipo clasificación. ¿Qué significa un modelo supervisado? Un modelo supervisado significa que yo en todo el proceso sé lo que voy a generar, que puede ser un valor numérico o puede ser la clasificación en base a una clase. Entonces, para esta presentación vamos a utilizar quizás el concepto más simple de entender, digamos que es la clasificación, y cómo lo podemos implementar dentro de Azure Machine Learning. Espero que el tiempo alcance porque realmente en algunos procesos se requiere un poco más de tiempo porque el entorno tarda un poquito. Entonces, vamos a ver. Entonces, lo primero que hay que tomar en cuenta es que cuando nosotros ya vamos a iniciar hay que hacer un proceso de científico de datos o un proceso de minería de datos, como ustedes lo quieran llamar. Pero vamos a partir de los datos, que es esta parte. Nosotros tenemos el conjunto de datos, identificamos nuestro target, es decir, nuestro objetivo, y comenzamos a generar un algoritmo predictivo. Entonces, este algoritmo predictivo nosotros lo evaluamos por medio de determinadas técnicas, que en el caso, pongamos, de la clasificación, podemos utilizar una matriz de confusión. En el caso de regresión, podemos utilizar los errores o el R cuadrado, si quieren ver, o los errores absolutos, digamos. Entonces, este proceso como tal es un proceso de evaluar y ajustar. ¿Por qué evaluar y ajustar? Porque puede ser de que cuando nosotros estemos implementando, el conjunto de datos no sea tan adecuado para un algoritmo, sino que necesitamos hacer determinados ajustes, que en este caso puede ser eliminar datos que no sean significativos, generar procesos de reclasificación o procesos de balanceo de registro en las clases, que también eso es uno de los problemas bien típicos cuando nosotros estamos haciendo modelos predictivos. Y a medida que nosotros vamos ajustando y vamos analizando la predicción y el valor esperado, nosotros vamos generando un modelo que al final de todo un proceso cíclico y evolutivo, nosotros ya podemos liberar en producción, digamos. Y de esa forma nosotros ya tenemos un modelo predictivo, digamos que al final es evaluar, ajustar y liberar. Entonces, ¿cómo funciona un modelo de clasificación? Partimos de un problema de estudio. El problema de estudio puede ser algo tan simple como tener cientos de objetos y poder determinar si un objeto es una silla. ¿Qué sucede? Por experiencia, nosotros ya sabemos qué es una silla. Es decir, ya sabemos una clase. En este caso tengo una clase gato, tengo una clase gaviota y tengo una clase silla. Entonces, por experiencia, nosotros ya sabemos a lo que queremos llegar. Y eso tiene que ver con la parte de supervisión, es decir, el target, la silla. Entonces, este modelo de clasificación como tal, lo que pretende es que nosotros, por medio de un algoritmo, creemos un modelo clasificatorio.
Este modelo clasificatorio, si lo vemos como una regresión logística, va a ser como una ecuación donde nosotros tengamos determinados valores de las características que describen al objeto. En este caso, puede ser que nosotros, cuando estemos analizando el conjunto de datos, digamos, necesito que mi conjunto de datos me diga si es un objeto vivo o es un objeto muerto o un objeto inanimado. Digamos, pongamos ahí que una característica es que me diga si está vivo o no está vivo. ¿Qué sucede? Digamos, dentro de un modelo clasificatorio, el que te diga que está vivo o no está vivo, posiblemente ya te está dando una probabilidad de que ese objeto sea una silla. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya nosotros, pongámoslo desde el punto de vista matemático, cuando nosotros decimos que la primera característica, si está vivo o no está vivo, digamos que me define un 30% la probabilidad de ser silla. De ahí pongamos si tiene patas. ¿Por qué? Porque podemos decir que una silla también tiene patas. Entonces, en este caso, aunque el ser humano tiene pie, podemos decir que son piernas. Un perro tiene patas. Entonces, ahora imaginemos que si está vivo o no está vivo, es un 30%. Y así sucesivamente, las patas, otro porcentaje, hasta poder generar un modelo analítico. Cuando ya tenemos el modelo analítico, que en este caso ya creé toda una ecuación, yo tengo que evaluar y entrenar. ¿Qué significa? El entrenamiento va a tomar, digamos que una ecuación basada en los descriptores o en las características, genera la ecuación y esta ecuación en teoría es la ley que describe cómo clasificar a una silla. Entonces, ¿cómo sé que si esa ley es buena o es mala? Evaluando. Entonces, tengo que generar el conjunto de entrenamiento y el conjunto de tasas. Y cuando yo ya tengo eso, es decir, que yo comienzo ya a evaluar qué tan bueno es el modelo, que en este caso veamos que esto es la ecuación que genera un divisor, vemos que puede ser una regresión logística, también puede ser un support vector machine, puede ser un árbol de decisiones, pueden ser árbol de decisiones con regresión. En este caso, independientemente del algoritmo, nosotros vamos a tener un escenario matemático que me va a permitir evaluar. Entonces, recordemos lo que yo le había mencionado, digamos, tenemos la característica está vivo, digamos, vivo, patas, que tenga, pongamos un respaldo, que tenga una cobertura, pongamos que esos son atributos. Y que si nosotros tomáramos una gaviota, que en este caso es un animal, quiere decir que sí está vivo, el estar vivo posiblemente haga que pierda un 30% de probabilidades en determinar si es una silla. Imagínense que yo tengo menos 30% de probabilidad. Ok, según la ecuación. Ahora, ¿tiene patas? Sí. ¿Cuántas patas tiene una silla? Una silla tiene 4 patas. Si tiene 4 patas, en teoría podríamos decir que tiene ya ganado un 20%. Ok, si tiene 2, pongamos que esto fuera un 5%. Ok, entonces pongamos que por solo el hecho de tener patas, tiene una probabilidad del 5% de ser una silla. De ahí el respaldo, digamos, si tiene un respaldo, tiene otro 30% de probabilidad. Y como no tiene un respaldo, eso quiere decir que tiene menos 30, es decir, que no ganó ese concepto de probabilidad, que en este caso yo tuviera 30 más 20, tendría en este caso, por medio de esta ecuación, el 80% de probabilidad de ser o no ser una silla. Y el último por ciento, digamos que si tiene un cobertor, fuera un 20%. En este caso, él no tiene un cobertor, digamos, no tiene una funda para los cojines de la silla. Entonces, aquí tendría un 20% menos. Al final, si vemos el concepto probabilístico, aquí no sumó, aquí no sumó, aquí no sumó, solo sumó en las patas. Es decir,
que cuando yo pongo la gaviota en un modelo probabilístico que determina si es una silla o no es una silla, yo solo tengo un 5% de probabilidades. Y si nuestro umbral divisor es el 50% o más, quiere decir que un 5% es menor a un 50%. Y eso quiere decir que no es una silla. Ahora veamos este objeto, digamos. Tiene 4 patas. Va, las 4 patas era un 20%. Tiene 20. De ahí, ¿está vivo? No. Si no está vivo, entonces tiene un 30%. Ahora, ¿tiene respaldo? Sí. Tiene el 30%. ¿Tiene cobertor? Sí. Tiene otro 20%. Entonces, esto es un 100% sí. Y esto quiere decir que el modelo está prediciendo correctamente. Pero ¿qué sucede? Digamos, dentro de la parte de entrenamiento y dentro de la parte de la generación del modelo analítico, se pueden generar conceptos que pueden ser sillas o no pueden ser sillas. Digamos, en el caso de un perro, tiene 4 patas. Ya ganó el 20%. Pero el objetivo es que esas características sean extremadamente explicativas para el modelo que no permita generar ambigüedades en la parte de clasificatoria. Entonces, y aquí ya vamos con nuestro primer modelo predictivo. Espero que me permita hacerlo. Veamos si hay alguna pregunta hasta el momento, con gusto. La tomamos porque ya son las 12:44, quiere decir que tenemos 16 minutos. Entonces, en este caso, les voy a mostrar un poco la plataforma, que aquí estoy en Azure, y para crearlo vamos a recursos. Y una vez nosotros estemos en la parte de recursos, los vamos a la parte de inteligencia artificial más machine learning y seleccionamos en este caso un machine learning, que aquí lo que va a hacer es crear todo un entorno de desarrollo para el machine learning. Entonces lo seleccionamos, lo configuramos, que en este caso es una configuración muy básica, es decir, seleccionar la suscripción, el grupo de recursos, el nombre de WordPress, la región y la edición. Tomen en cuenta que para poder ya hacer modelos avanzados, deberíamos tener una edición Enterprise. Pero eso no significa que teniendo una edición Enterprise me van a cobrar un montón, no. Lo que me van a cobrar es el uso de los servidores, el uso de las máquinas virtuales y los entrenamientos de los modelos. Es decir, lo que yo use a nivel de procesamiento. Entonces ustedes pueden crear un WordPress, hacer sus experimentos y borrar todos los recursos que generan costos. Una vez ustedes tienen eso, vámonos acá. Una vez ustedes tienen el Azure Machine Learning, van a tener ya esta solución, que en este caso lo vemos acá, que yo tengo uno que se llama Automate Machine Learning. Le damos clic acá y acá se va a mostrar una interfaz donde yo puedo ver los diferentes objetos que componen mi WordPress. Digamos que yo tengo experimentos, que es como los agrupadores de nuestros algoritmos. En este caso, ya seleccioné uno, esperemos que cargue para ver cuántos experimentos tengo. También tengo los pipelines, que en este caso son como los flujos predictivos. Tengo las computadoras, los modelos, las imágenes, lo que he hecho deploy, que en este caso son los famosos web service para poder consumir el modelo, y algunos logs de lo que yo estoy haciendo. Entonces, bueno, se está tardando, desgraciadamente no les he podido mostrar eso, pero en este caso, ya cuando estoy aquí, simplemente le doy launch, y cuando le doy launch, me trae al entorno de desarrollo, que es lo que vimos en la presentación. Este entorno de desarrollo como tal tiene las 3 características, es decir, quiero hacer un nuevo modelo, lo quiero hacer con código, es decir, utilizar el SDK de Python, simplemente le daré Start Now, configuro mi entorno, mis notebooks, los configuro contra una computadora para poderlo ejecutar y listo. Quiero hacer un Automate Machine Learning, ok, le doy Start, le configuro el conjunto de datos, defino el modelo y espero que genere mis predicciones. O quiero hacer un design. Entonces, en este caso,
vamos a ver un modelo que ya está hecho. En este caso, vamos a ir a ver en el design. Y en el design yo tengo ya varios modelos. Tengo un modelo que es el modelo de entrenamiento, que es literalmente el que viene, lee un conjunto de datos. Este conjunto de datos hace de transformaciones y esas transformaciones la evalúo en un modelo. Una vez este modelo yo considero que es adecuado para producción, vengo y hago un deploy y ahí es donde yo comienzo a generar o un batch inference o un real-time inference. ¿Cuál es la diferencia? Digamos? Que realmente en el caso del real-time es el web service que recibe las peticiones individuales para poder predecir. En el otro es un procesamiento masivo. Entonces, pero yo generalmente utilizo el real-time. Entonces, cuando yo tengo el modelo, que en este caso veamos un modelo puro, sin ser un modelo de deploy, yo tengo el conjunto de datos, que en este caso yo tengo configurado un dataset en la data de entrada. Tengo que configurar un dataset. Este dataset como tal tiene la información, que en este caso tengo información de personas que se van a clasificar como personas que ganan un salario mayor a 50,000 o un salario menor a 50,000, donde yo tengo 15 columnas, tengo 10,000 registros y acá tengo la información individual, tengo pequeñas estadísticas de distribuciones, por lo menos en este caso, como es un valor numérico, tengo de que hay un valor máximo de $99 o 99 horas, perdón, y un valor mínimo de 1 hora, que la media es que las personas trabajan un poco más de 40 horas y que la desviación estándar, es decir, que no es una desviación, digamos, no es una curva normal completamente, digamos, si vemos la distribución, digamos, no es completamente normal, digamos, porque aquí vemos que hay como una comba, digamos, que acá se va haciendo más pequeño, digamos, si fuera normal, esto fuera algo así. Entonces hay una desviación estándar bastante alta. En este caso, veamos acá, que aquí tenemos un concepto más diferente, que esto no es, ya es una distribución completamente diferente. Entonces, tenemos todo ese modelo y que al final, digamos, cuando yo estoy haciendo un análisis estadístico, un análisis descriptivo de mis columnas, yo comienzo a hacer transformaciones y que de todas estas transformaciones yo defino qué columnas van a entrar. En este caso, cuando yo ya puse este componente, que es la selección, yo le digo que mi modelo, que aunque tengo 15 columnas, solo voy a necesitar estas columnas porque las demás posiblemente no tengan datos o no se puedan limpiar o no sean significativos para el modelo. Entonces, mi primer proceso de transformación es definir las columnas y posteriormente vengo y digo, ok, cuando yo vi las distribuciones, digamos, habían valores que eran valores muy altos y valores mínimos, es decir, que en este caso, con respecto a la hora, digamos, si vemos la hora, yo tengo un valor que es 1 y tengo un valor que es 99. Eso quiere decir que la distancia entre los máximos y los mínimos es muy elevado y que tengo una desviación estándar bastante alta. Eso puede ser de que un valor sea más influyente dentro de esta distribución y que me puede generar ruido cuando yo genere el modelo predictivo. Entonces, cuando hay de esos casos, yo puedo utilizar determinados procesos de estandarización o normalización de datos como el Z-score para que esos valores que generan ruido ahora ya no generen. También en este caso, en este proceso de transformación, si me voy acá, solo para mostrarles esta característica, ya me quedan 8 minutos. Si hay preguntas, con gusto, digamos, ya casi no tengo tiempo. En este caso yo tengo salary. Salary no me dice, pero tiene una distribución bien desbalanceada, digamos, que hay más muestras de un lado. Y cuando hay desbalanceo, eso puede decir que afecta a nuestro modelo. Al final, yo generé la estandarización, es decir, que la clase desbalanceada en este momento, yo vine y le dije que me generara un oversampling por medio, digamos que en este caso es un over, digamos, porque lo que va a hacer es crear más muestras de la parte de salario, digamos, de la clase desbalanceada, que en este caso va a utilizar Smooth, que Smooth lo que hace es crear una muestra o un registro sintético
basado en vecino más cercano, y este va a ser que, pongamos que yo tengo 10.000 registros, de estos 10.000 registros, 9.000 sean una clase y solamente 1.000 registros sean otra clase. Al hacer un balanceo del 40%, quiere decir que este va a aumentar a 4.000. Entonces, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ya cuando tengo eso, genero mi modelo, división, el algoritmo que estoy utilizando, que en este caso es un decision tree de tipo performance, evalúo el modelo y al final, cuando este modelo ya está listo, visualizo los resultados para ver si es un modelo bueno o si es un modelo malo. Si no, vuelvo a generar todo un proceso de transformación, un proceso de científico de datos hasta generar el modelo que yo quiero publicar. Si hay preguntas, con gusto. En este caso, vemos el modelo, tengo la matriz de confusión, tengo algunas métricas, donde yo tengo que la predicción es del 84.7%, tengo un F-score bastante bueno, digamos que es el 75.2, que en este caso, al ser un algoritmo desbalanceado, yo debería tomar también el F-score, la precisión y recall. Entonces, es un modelo que posiblemente yo puedo utilizarlo, digamos, si mi umbral de predicción o de exactitud con respecto a mis predicciones podría ser el 70%, entonces es un buen modelo. Y ahora que yo tengo eso, digamos, yo generé ya la publicación, que en este caso es un real time, un inference, lo publico y él ya genera otro concepto que es el que le voy a mostrar. En este caso, ese mismo modelo ya cuando se publica como un modelo analítico de tiempo real, es decir, que recibe las peticiones para predecir, simplemente hace una adecuación de todo el modelo, digamos, cambia un poco el flujo, agrega el componente del web service de la entrada, que es una entrada basada en la estructura del dataset que está utilizando, y un modelo de salida que tiene la predicción. Entonces, porque al final ustedes envían los datos y lo que les interesa saber es la predicción, que en este caso va a ser la clase y también va a ser un valor probabilístico. ¿Por qué? Porque puede ser de que por defecto en este caso está prediciendo en base al 50%, pero ustedes quieren ser estrictos y decir, ok, si la predicción es 75%, entonces sí es la clase. Si no, que lo ponga como otra clase. Entonces ustedes pueden tener tanto la clasificación de clase como la clasificación de modelos predictivos. Y al final, cuando ya tenemos eso, simplemente crea el endpoint, que es el web service, y esto para consumirlo lo podemos hacer desde una petición post, o podemos utilizar un programa para poder consumirlo con determinado código y así sucesivamente. Vamos, por cuestiones de tiempo, ya no voy a entrar más en detalle. Si hay preguntas, tenemos 4 minutos. Con gusto se las contesto. Y si no, muchas gracias. Igualmente, parte de estos videos ya están publicados en mi canal de YouTube, digamos. Si ustedes quieren saber un poco más, los invito a que se unan a mi canal de YouTube. Igualmente mi comunidad, digamos, yo tengo una comunidad en Facebook que tiene mi nombre, digamos, que egocéntrico soy. Entonces pueden buscarme por ahí por tío y ahí sucesivamente. Entonces búsquenme en YouTube, por ahí es por tío SQL, o búsquenme en Facebook como IAS SQL. Entonces, muchas gracias a todos. Ya casi se cierra la sesión porque se cierra la 1. Entonces, les agradezco que hayan estado aquí presentes y los vemos en la próxima. Igualmente, también los quiero invitar, antes que se cierre esto, a que se unan a mi comunidad porque ya estoy planeando liberar un curso completamente gratis para el examen de certificación AZ900 y el examen de certificación AI900, que es los conceptos básicos de inteligencia artificial, donde van a haber más herramientas para poder implementar modelos más avanzados. Tenemos 3 minutos, todavía hay chance de, de que puedan hacer preguntas.
Tenemos 2 minutos y con gusto, digamos, si quieren alguna duda, con gusto se las contesto. Digamos, tenemos ese poquito tiempo que queda, si no, pues, esperemos que termine la sesión. Chum, chum, chum. Bueno, como veo que no hay preguntas, los invito ahí que se unan al canal y que estén atentos porque el curso va a estar muy bueno. Ya hice el examen de certificación AI 900. Es un examen bastante teórico para los que ya quieren entrar a inteligencia artificial. Es un examen donde evalúa algunos conceptos como uso de herramientas, uso de connective service, un poco de visión de computadora, un poco de análisis de lenguaje natural. Igualmente evalúa la parte de Machine Learning, que es lo que estamos viendo. Evalúa un poco de Databricks. Databricks es como una solución más libre, más open source, porque su origen es basado en Spark. Entonces, si ustedes ya quieren iniciar en esto, por favor, les digo, comiencen a ver las certificaciones. La I900 es un punto de partida muy bueno y bastante posible pasar sin mayor expertise en la implementación de estos modelos porque es bastante teórico, te evalúan matrices de confusión, te evalúan conceptos como que es una característica. Entonces, mi recomendación es que estén atentos y que se capaciten. Y muchas gracias, ya llegó el tiempo, me despido de ustedes, los vemos en la siguiente y gracias a todos por estar aquí en mi presentación.